Bienvenidos. Lo que voy a analizar hoy es uno de los momentos más reveladores en la historia reciente de la política económica estadounidense, un momento que expone con claridad cristalina cómo funciona realmente el poder ejecutivo cuando se enfrenta a los límites constitucionales. El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por 6 votos contra 3 que los aranceles de emergencia de Donald Trump eran ilegales. 24 horas después, Trump respondió elevando los aranceles globales al 15%, el máximo permitido bajo una ley diferente, desafiando abiertamente al tribunal más alto del país y llamando su decisión ridícula, mal escrita y extraordinariamente antiamericana. Déjenme explicarles por qué este momento trasciende la política comercial y revela algo fundamental sobre la naturaleza del poder en el capitalismo contemporáneo. No estamos presenciando simplemente una disputa legal sobre aranceles. Estamos presenciando un presidente que, cuando la rama judicial le dice que excedió su autoridad, responde inmediatamente buscando otra vía legal para hacer exactamente lo mismo que los tribunales acaban de prohibir. Es como si un ladrón al que le cierran una puerta simplemente buscara otra ventana. La decisión de la Corte Suprema fue histórica. Por primera vez, 6 jueces, incluyendo 2 que Trump mismo nominó durante su primer mandato, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, junto con el presidente del tribunal John Roberts y los 3 jueces liberales, dictaminaron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como IEPA, no autoriza al presidente a imponer aranceles. El presidente John Roberts escribió la opinión mayoritaria señalando que, basándose en 2 palabras separadas por 16 otras en la IEPA, regular e importación, el presidente afirma el poder independiente de imponer aranceles sobre importaciones de cualquier país, de cualquier producto, a cualquier tasa, por cualquier cantidad de tiempo. Esas palabras, continuó Roberts, no pueden soportar tal peso. La IEEPA no contiene ninguna referencia a aranceles o derechos. Además, hasta ahora ningún presidente había interpretado que la IEPA confiere tal poder. Este es un punto crucial que necesito que entiendan completamente. La Constitución de Estados Unidos asigna específicamente el poder de establecer aranceles al Congreso, no al presidente. Los aranceles son impuestos y el poder de gravar pertenece al poder legislativo. Trump utilizó una ley de emergencia de 1977 diseñada para congelar activos y restringir transacciones financieras durante emergencias genuinas, no para reescribir unilateralmente todo el código arancelario aprobado por el Congreso. Roberts fue más allá, advirtiendo que la interpretación de Trump le daría al presidente poder para imponer unilateralmente aranceles ilimitados, sin restricciones por las limitaciones procedimentales significativas en otros estatutos arancelarios y libre de emitir una variedad vertiginosa de modificaciones a voluntad mientras declare una emergencia, una determinación que los tribunales no podrían revisar. Tal interpretación, dijo Roberts, representaría una expansión transformadora de la autoridad del presidente sobre la política arancelaria y, de hecho, sobre la economía en general. La reacción de Trump fue extraordinaria incluso para sus estándares. En una conferencia de prensa el viernes por la tarde, llamó a los jueces que votaron en su contra muy antipatriotas y desleales a nuestra Constitución. Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber nominado a Gorsuch y Barrett, respondió que su decisión fue terrible, que es una vergüenza para sus familias. Si quieren saber la verdad, los dos. Es notable ver a un presidente atacando públicamente a los jueces que él mismo elevó al más alto tribunal del país porque no fallaron a su favor. Esa misma noche del viernes,
Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo un arancel global del 10% bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Y luego, el sábado por la mañana, publicó en Truth Social que estaba elevando ese arancel al 15%, efectivo inmediatamente, el máximo permitido bajo esa ley. Es mi gran honor haber firmado desde la oficina oval un arancel global del 15% sobre todos los países, escribió, muchos de los cuales han estado estafando a Estados Unidos durante décadas sin represalias hasta que llegué yo. Ahora necesito que entiendan qué es exactamente la sección 122 y por qué su uso es tan problemático desde una perspectiva legal y económica. La sección 122 fue creada en 1974 en respuesta a las acciones del presidente Nixon 3 años antes. En 1971, Nixon utilizó la ley de comercio con el enemigo para imponer un recargo de importación del 10% para abordar problemas de balanza de pagos. Esa acción fue impugnada en los tribunales como no autorizada bajo la ley existente. La sección 122 fue diseñada específicamente para proporcionar directrices estatutarias claras que gobernaran el uso de tales recargos en el futuro. Pero aquí está el punto crucial. La sección 122 autoriza al presidente a imponer recargos temporales de importación de hasta el 15% o cuotas de importación solo cuando problemas fundamentales de pagos internacionales requieren medidas especiales de importación para restringir las importaciones. La ley especifica 3 escenarios para lidiar con déficits de balanza de pagos grandes y serios de Estados Unidos, para prevenir una depreciación inminente y significativa del dólar en los mercados de divisas o para cooperar con otros países en corregir un desequilibrio de balanza de pagos internacional. Aquí está el problema que los economistas están señalando inmediatamente. Un déficit de balanza de pagos no es lo mismo que un déficit comercial. Estados Unidos tiene un sistema de tipos de cambio flotantes desde 1973. Bajo un sistema de tipos de cambio flotantes, no puede haber un déficit de balanza de pagos en el sentido técnico, porque el valor de la moneda se ajusta según las fuerzas del mercado. El economista Milton Friedman explicó esto hace décadas. Un sistema de tipos de cambio flotantes elimina completamente el problema de balanza de pagos. El precio de la moneda puede fluctuar, pero no puede haber un déficit o superávit que amenace una crisis cambiaria. Peter Beresin, estratega global jefe de BCA Research, lo expresó directamente. La sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, en la que se basa el arancel del 15% de Trump, no aplica en el entorno macroeconómico actual. Un déficit de balanza de pagos no es lo mismo que un déficit comercial. No puedes tener un déficit de balanza de pagos si tienes un tipo de cambio flexible como Estados Unidos actualmente tiene. Brian Riley, director de la Iniciativa de Libre Comercio de la Unión Nacional de Contribuyentes, escribió el mes pasado que la sección 122 solo tiene sentido bajo un tipo de cambio fijo, que no ha existido en Estados Unidos durante más de 50 años. La sección 122 solo autoriza aranceles en presencia de un problema fundamental de pagos internacionales. Debido a que Estados Unidos no enfrenta tal problema, la sección 122 no puede ser legalmente usada por el presidente Trump para imponer nuevos aranceles. Lo que esto significa es que Trump está utilizando una ley diseñada para una emergencia de tipo de cambio que no existe. Los expertos del Instituto Cato señalan que la sección 122
fue efectivamente convertida en obsoleta cuando Estados Unidos adoptó tipos de cambio flotantes en 1973 y nunca ha sido invocada en los 52 años desde su creación. Trump es el primer presidente en la historia en utilizar esta autoridad. Pero hay otra limitación crucial. Los aranceles bajo la sección 122 expiran automáticamente después de 150 días, a menos que el Congreso vote para extenderlos. Esto significa que estos aranceles del 15% expirarán a finales de julio de 2026, justo antes de las elecciones de medio término, a menos que el Congreso actúe. Es poco probable que el Congreso extienda la autoridad arancelaria de Trump este año, con las elecciones de noviembre aproximándose, pero Trump podría teóricamente permitir que los aranceles expiren, declarar otra emergencia de balanza de pagos y reiniciar el cronograma. La administración Trump claramente anticipó este fallo de la Corte Suprema. Durante meses, altos funcionarios de Trump dijeron que tenían un plan B si el tribunal más alto bloqueaba su política económica característica. El secretario del Tesoro Scott Bessent dijo que la administración invocaría autoridades legales alternativas para reemplazar los aranceles IEPA utilizando la sección 232 y la sección 301, autoridades arancelarias que han sido validadas a través de miles de desafíos legales. Bessent añadió que una estimación calculada por el Departamento del Tesoro encontró que usar estas otras autoridades resultará en ingresos arancelarios virtualmente sin cambios en 2026. Ahora déjenme examinar las implicaciones económicas más amplias de este fallo y la respuesta de Trump. El gobierno de Estados Unidos podría deber más de 175,000 millones de dólares en reembolsos a importadores después de que la Corte Suprema dictaminara que los aranceles impuestos unilateralmente por Trump eran ilegales. Esa estimación proviene del modelo presupuestario Penn Wharton, un grupo de investigación fiscal no partidista de la Universidad de Pensilvania. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó en diciembre que la cantidad de aranceles recaudados que estarían en riesgo de tener que ser reembolsados era de 133,500 millones de dólares. El juez Brett Kavanaugh, uno de los 3 conservadores que disintieron del fallo, advirtió sobre la dificultad logística potencial de tener que reembolsar aranceles ya recaudados. Estados Unidos puede estar obligado a reembolsar miles de millones de dólares a importadores que pagaron los aranceles IEEPA, aunque algunos importadores ya hayan pasado los costos a consumidores u otros. Como se reconoció en el argumento oral, el proceso de reembolso probablemente será un desastre. Sin embargo, la Corte Suprema no abordó específicamente cómo o si el gobierno debería proceder con los reembolsos. Kavanaugh criticó a sus colegas por evadir el tema de los reembolsos. La Corte no dice nada hoy sobre si, y de ser así, cómo el gobierno debería proceder a devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores. Trump sugirió que la administración no planea reembolsar a las empresas que pagaron sus aranceles durante el último año porque la Corte Suprema no abordó eso en el fallo. Supongo que tendrá que litigarse durante los próximos 2 años, dijo a los reporteros. Esto es extraordinario. El presidente está esencialmente diciendo que mantendrá dinero que fue recaudado ilegalmente y forzará a las empresas a pasar años en los tribunales para recuperarlo.
Las empresas que tuvieron que pagar los aranceles y los impugnaron en los tribunales expresaron alivio por el fallo. Víctor Schwartz, quien dirige el importador de vinos y licores BOS Selections con sede en Nueva York, dijo: "Estos nuevos aranceles fueron arbitrarios, impredecibles y malos para los negocios. Afortunadamente, los tribunales en todos los niveles reconocieron estos derechos por lo que eran: extralimitación gubernamental inconstitucional". Casi 2.000 importadores presentaron casos en el Tribunal de Comercio Internacional impugnando los aranceles IEPA y buscando reembolsos. El 8 de enero de 2026, la administración estipuló que reembolsaría los aranceles IEPA para todos los demandantes actuales y futuros en situación similar después de una decisión final e inapelable ordenando al gobierno emitir reembolsos. Pero ni la decisión de la Corte Suprema ni la orden ejecutiva revocando los aranceles IEPA abordaron los reembolsos, dejando el tema para procedimientos renovados ante el Tribunal de Comercio Internacional. We Paid the Tariffs, un grupo de pequeñas empresas que se oponen a los aranceles de Trump, inmediatamente pidió un proceso de reembolso completo, rápido y automático. Las pequeñas empresas no pueden permitirse esperar meses o años mientras los retrasos burocráticos se desarrollan, ni pueden permitirse litigios costosos solo para recuperar dinero que fue recaudado ilegalmente de ellas en primer lugar, dijo Dan Anthony, director ejecutivo del grupo. Según el Tax Foundation, los aranceles IEEPA habrían recaudado $1.400.000.000.000 de 2026 a 2035. El fallo protege a los contribuyentes estadounidenses de ese importante aumento de impuestos y borra casi 3/4 de los nuevos ingresos fiscales que la administración Trump esperaba recaudar de los aranceles. Sin embargo, los aranceles de la sección 232 permanecen en vigor. Estimamos que recaudarán $635.000 millones durante la próxima década y costarán a los hogares estadounidenses $400 en promedio en 2026. Ahora quiero analizar lo que esto revela sobre la naturaleza del poder ejecutivo en el sistema capitalista. Lo que estamos presenciando es un presidente que trata los límites constitucionales como obstáculos técnicos a eludir, no como principios fundamentales a respetar. Cuando la Corte Suprema le dice que no tiene autoridad para imponer aranceles bajo una ley, inmediatamente busca otra ley para hacer lo mismo. Cuando los economistas le dicen que la nueva ley no aplica porque no existe déficit de balanza de pagos, simplemente lo ignora. Cuando los jueces que él mismo nominó votan en su contra, los ataca públicamente como antipatriotas y vergüenzas para sus familias. Este comportamiento no es una aberración personal de Trump, es la expresión extrema de una tendencia estructural en el capitalismo estadounidense, la concentración progresiva de poder económico en el Ejecutivo, eludiendo tanto al Congreso como a los tribunales. Durante décadas, los presidentes de ambos partidos han expandido su autoridad unilateral sobre el comercio, utilizando leyes de emergencia y seguridad nacional para evitar el proceso legislativo normal. Trump ha llevado esta tendencia a su conclusión lógica. Durante su primer mandato, utilizó la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 para imponer aranceles sobre China, acero y aluminio. Durante su segundo mandato fue más allá, utilizando la IEPA para declarar emergencias nacionales e imponer aranceles sobre prácticamente todo el mundo. La Corte Suprema finalmente estableció un límite, pero observen lo que sucedió después. Trump no aceptó el fallo como final.
no buscó trabajar con el Congreso para establecer una política arancelaria legítima. En cambio, inmediatamente buscó otra vía legal, una que los expertos dicen que es igualmente cuestionable, para reimposar exactamente lo que el tribunal acababa de prohibir. Y la administración ya está preparando el siguiente paso. Bessent anunció que iniciarían investigaciones bajo la sección 301 de la ley de 1974, destinada a combatir prácticas comerciales injustas o violaciones de acuerdos comerciales. Esos aranceles no pueden promulgarse hasta que las investigaciones se completen, lo que podría tomar de 2 a 3 meses bajo un proceso acelerado. Trump está usando la autoridad arancelaria temporal bajo la sección 122 para ganar tiempo antes de que las investigaciones de la sección 301 puedan completarse. Además, la administración tiene aproximadamente una docena de investigaciones bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 que podrían conducir a más aranceles por motivos de seguridad nacional. La sección 232 autoriza al presidente a imponer aranceles o cuotas sobre importaciones consideradas amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos. También está la sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930, la infame Ley Smoot-Hawley, que autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta el 50% sobre importaciones de cualquier país que discrimine contra el comercio estadounidense comparado con otras naciones. Esta sección nunca ha sido desplegada y sus límites permanecen indefinidos. Para una administración decidida a maximizar su discreción, esa ambigüedad podría ser una característica, no un defecto. Lo que esto demuestra es que el sistema legal estadounidense proporciona múltiples vías para que el Ejecutivo evada los controles constitucionales sobre el poder de gravar. Aunque una vía se cierra, otras permanecen abiertas. Y mientras tanto, las empresas y consumidores pagan el precio de esta incertidumbre constante. La respuesta internacional a estos desarrollos ha sido predecible. El ministro de Comercio de Francia dijo el sábado que la Unión Europea tiene las herramientas para responder a la última ronda de aranceles de Trump. Nicolas Forissier dijo que los miembros de la UE deberían tomar un enfoque unido hacia los aranceles adicionales que Trump anunció un día después de que la decisión de la Corte Suprema invalidara la mayoría de sus aranceles previos. El premier de Ontario, Doug Ford, quien frecuentemente ha intercambiado insultos y amenazas con Trump sobre el comercio, prometió seguir luchando hasta que cada último arancel contra Canadá sea eliminado. Mientras tanto, Trump viajará a China el próximo mes para una reunión muy anticipada entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo. Los aranceles IEPA que fueron invalidados habrían mantenido tasas de hasta el 145% sobre productos chinos, aunque habían bajado desde entonces. Con los nuevos aranceles limitados al 15% bajo la sección 122, China verá una reducción significativa en las tasas arancelarias, al menos temporalmente. La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién se beneficia realmente de todo esto? Los aranceles son impuestos y, como todos los impuestos, recaen sobre alguien. En el caso de los aranceles, recaen principalmente sobre los consumidores estadounidenses que pagan precios más altos por los bienes importados y sobre las empresas estadounidenses que pagan más por los insumos que necesitan para producir. Un estudio tras otro ha demostrado que los aranceles de Trump no fueron pagados por China o México o la Unión Europea. Fueron pagados por familias y empresas estadounidenses.
Los consumidores que esperan un reembolso probablemente no serán compensados por los precios más altos que pagaron cuando las empresas trasladaron el costo de los aranceles. Eso es más probable que vaya a las propias empresas. Los 133.000 millones de dólares en aranceles recaudados vinieron de bolsillos estadounidenses, no extranjeros, y ahora hay incertidumbre sobre si alguna vez se devolverán. Mientras tanto, la volatilidad constante de la política comercial crea su propia forma de daño económico. Las empresas no pueden planificar a largo plazo cuando las reglas cambian cada semana. Las cadenas de suministro no pueden optimizarse cuando los aranceles fluctúan entre 0 y 145% dependiendo del humor del presidente y los fallos de los tribunales. La incertidumbre misma se convierte en un impuesto sobre la actividad económica. Los mercados bursátiles inicialmente subieron tras la decisión de la Corte Suprema, con inversores esperando que el fallo pudiera aliviar las tensiones entre Estados Unidos y sus socios comerciales. Pero el aumento adicional del 5% en los aranceles que Trump impuso precipitadamente el sábado podría sacudir aún más los mercados globales, que ya han sido alterados por las amenazas arancelarias impredecibles del presidente. Déjenme cerrar con una reflexión sobre lo que este episodio nos enseña sobre la democracia y el capitalismo. La Constitución de Estados Unidos establece claramente que el poder de gravar pertenece al Congreso. Los padres fundadores entendían que la tributación sin representación era una de las formas más peligrosas de tiranía. Por eso colocaron ese poder en la rama más directamente responsable ante el pueblo. Durante décadas, el Congreso ha ido delegando ese poder al Ejecutivo a través de varias leyes de emergencia y seguridad nacional. Trump simplemente llevó esa tendencia a su extremo lógico, utilizando una ley de emergencia para imponer aranceles masivos sobre prácticamente todo el mundo sin ninguna autorización específica del Congreso. La Corte Suprema finalmente estableció un límite, pero la respuesta de Trump demuestra que ese límite es más una línea en la arena que un muro de contención. Simplemente pasó a otra ley igualmente cuestionable para reimponer lo que el tribunal acababa de prohibir, y ya está preparando más vías legales para cuando ésta también sea impugnada. El resultado es un sistema donde el presidente puede efectivamente imponer impuestos masivos sobre la economía estadounidense sin autorización del Congreso, donde las empresas tienen que litigar durante años para recuperar dinero recaudado ilegalmente y donde la incertidumbre constante se convierte en una característica permanente del paisaje económico. Esto no es un accidente del sistema, es el sistema funcionando exactamente como ha sido estructurado por décadas de delegación de poder al Ejecutivo. Trump simplemente está revelando las consecuencias lógicas de esa estructura. Los trabajadores y consumidores estadounidenses son los que pagan el precio, tanto en precios más altos como en incertidumbre económica. Las grandes corporaciones tienen ejércitos de abogados para navegar el laberinto legal y eventualmente recuperar sus aranceles. Las pequeñas empresas, como dijo el fundador de MicroKids, David Levy, han estado en un estado constante de preocupación desde que el presidente impuso sus aranceles en 2025. Manténganse informados, manténganse críticos y recuerden que cada arancel, cada impuesto, cada política económica tiene ganadores y perdedores. La pregunta siempre es, ¿de qué lado de esa división estás tú? Nos vemos en el próximo análisis.